tal? Bienvenidos al área tropical. Hoy vamos a hablar de los cuidados y características de la palmera areca. Es una planta tropical con una apariencia bastante tupida, frondosa. La areca es originaria de zonas como las islas del Pacífico o el sur de Asia, donde el clima que tienen es bastante cálido y con temporadas de lluvia, teniendo una temperatura de 10 grados centígrados de mínima y de máxima 30 grados centígrados. Con esto nos podemos hacer una idea de lo que necesita nuestra palmera. El ritmo de crecimiento que tiene la palmera areca es medio, pudiendo alcanzar una altura en interiores de entre 1,5 metros a 2 metros. Aproximadamente al año crece entre 15 a 25 centímetros de altura. La dificultad de cultivo que tiene es media, pudiendo ser bastante fácil siempre y cuando sigamos unas pautas. Necesita una temperatura de entre aproximadamente de 15 a 25 grados centígrados. Es una palmera que está acostumbrada a climas tropicales y subtropicales, por lo que no debemos exponerla por debajo de los 10 grados centígrados, ya que a partir de esa temperatura va a sufrir. Necesita una humedad ambiental entre media y alta. ¿Cómo se la podemos proporcionar en casa? Pues tenemos un vídeo en el canal, os lo dejo aquí arriba a la derecha, con diferentes ideas con las que podéis proporcionar esa humedad ambiental que ella necesita. Lo más sencillo para pulverizarla es con el uso de pulverizadores. En verano, que hace más calor, tendremos que hacerlo con más frecuencia. Y en invierno, que la temperatura es más baja, podemos hacerlo unas 2-3 veces por semana. Yo personalmente en verano lo hago por la mañana temprano y a última hora de la tarde, cuando ya no le dan nada de sol directo. Otra forma en la que podéis proporcionarle la humedad ambiental que necesita es con la ayuda de una doble maceta o de un plato. En esa doble maceta o plato pondremos una capa de grava, de arcilla expandida, eso ya un poquito a vuestro gusto, y ponéis agua. La arcilla lo que va a hacer es que no llegue a tocar nunca la maceta, por lo que no vamos a encharcar las raíces. Necesita que la ubiquemos en un lugar ventilado, sin corrientes de aire, ya que esas corrientes la pueden perjudicar. En cambio, la ventilación la va a ayudar, ya que necesita bastante humedad. Si la dejamos en habitaciones que no estén ventiladas, podemos provocar la aparición de hongos tanto en la misma planta como en el sustrato. ¿Qué iluminación necesita nuestra areca? Necesita luz muy brillante, incluso algo de sol directo, siempre y cuando sea por la mañana temprano o a última hora de la tarde. Si nunca habéis tenido vuestra planta al sol y la vais a ir exponiendo por primera vez, es preferible que lo hagáis poco a poco. Por ejemplo, ponedla por la mañana temprano una media horita o por la tarde a última hora y vais viendo cómo evolucionan las hojas. Si presentan quemaduras, significa que no quiere ese sol, que no la está yendo bien. En cambio, si las hojas siguen sanas, podéis probar a ponerla durante más tiempo a ese sol. En invierno, que los días son más cortos, el sol se va antes, podemos ayudarla a obtener la iluminación que necesita con la ayuda de luces de crecimiento. Yo, por ejemplo, con la mía utilizo las tiras LED y la verdad es que le está yendo bastante bien. ¿Dónde vamos a ubicar a nuestra palmera areca en casa? Podéis hacerlo tanto en el interior como en el exterior, siempre teniendo en cuenta los requisitos de luz y temperatura. Por ejemplo, aquí en España
los inviernos son bastante fríos como que para que la dejemos afuera en el jardín. Por lo tanto, en las temporadas de calor podéis ponerla afuera, pero en cuanto veáis que baja la temperatura, metedla dentro del hogar para que no tenga ese frío. ¿Qué sustrato necesita nuestra areca? Necesita un sustrato muy drenante, por lo que perfectamente puede ser sustrato especial para plantas verdes mezclado con perlita. El sustrato para plantas verdes la va a ayudar a obtener los nutrientes que necesita y la perlita va a permitir que el sustrato tenga humedad a la vez que mucha aireación. ¿En qué maceta pondremos a nuestra areca? Es preferible que uséis las macetas de barro o de terracota, ya que secan con bastante rapidez el suelo. Si la tenéis en una maceta de plástico, siempre podéis abrir agujeros de drenaje laterales, que la van a ayudar a tener oxigenación en el suelo. Igualmente con las macetas de plástico podéis oxigenar el suelo aplastando un poquito la maceta o incluso con un palito de madera. El palito lo claváis siempre teniendo mucho cuidado de las raíces y con eso vais a generar bolsas de aire en el suelo, lo que va a ayudar al sustrato a secarse con más rapidez. La maceta tiene que ser más bien justita, ya que la areca crece mejor con las raíces ligeramente apretadas. No cometáis el error de pensar que cuanto más grande sea la maceta, más va a crecer la areca. No, no es así. Ella siempre le gusta tener las raíces sujetas. Por lo tanto, macetas más bien justitas. Si la vais a trasplantar, que sea a una maceta ligeramente más grande que donde está. Trasplantaremos nuestra areca cada 3 o 5 años, o siempre y cuando veamos que las raíces ya se salen por debajo de la maceta, por los agujeros de drenaje. Eso significa que ha llegado el momento de trasplantarla. Podéis hacerlo en cualquier temporada del año, pero el mejor momento para hacerlo es siempre a final de invierno o principios de primavera, que es cuando despierta de su letargo invernal. Cuidado con las raíces de la areca, ya que son un tantito delicadas. Por lo tanto, si queréis renovarle el sustrato, yo os aconsejo que no le eliminéis todo el cepellón. Quitadle parte intentando toquetear poco las raíces. Vamos ahora con un tema muy importante en el cuidado de la areca, los riegos. ¿Cómo y cuándo regar nuestra areca? El sustrato que necesita tiene que estar siempre ligeramente húmedo. Ojo, ligeramente, no que esté mojado. Cuando esté con ese toque de humedad que ya esté a punto de secarse, ha llegado el momento de regar nuestra areca. No dejéis nunca que llegue a secarse por completo, ya que podemos causar daños en la planta. Yo siempre compruebo la humedad del sustrato con la ayuda de mi propio tacto. Directamente meto el dedito para dentro de la maceta. La parte de arriba del sustrato, unos 4 o 5 centímetros, pueden llegar a secarse porque no están muy en contacto con las raíces. Pero a partir de ahí, siempre que tenga un ligero toque de humedad. Si veis que está mojada, o sea, que está húmeda, no hace falta regarla. Pero si veis que tiene un ligero toque o un puntito, habrá llegado el momento de regar. ¿Cada cuánto aproximadamente vamos a regar? En verano regaremos 2 a 3 veces por semana y en invierno cada 10 o 15 días. Esto va a depender de la maceta que tengáis, si seca o no con rapidez, el sustrato, si es muy o poco drenante y sobre todo de la temperatura que haga en el momento. Yo os recomiendo que cuando vayáis a regarla lo hagáis con la ayuda de un plato. ¿Qué vamos a hacer? En el platito vamos a poner la maceta y agua y la vamos a dejar ahí durante 20 minutos o media hora. Así ella va a absorber el agua que necesita. Vamos ahora con otro punto muy importante en el riego de la areca,
y es el tipo de agua que vamos a utilizar. Si tenéis la opción de usar agua de lluvia, es lo mejor que podéis hacer para ella. ¿Que no podéis acceder a este tipo de agua? No hay problema. Podemos usar el agua de grifo, llenamos unos cubitos y lo dejamos en reposo durante 24 o 48 horas. De esta manera, las sales, el cloro que contiene el agua de grifo, parte se va a evaporar y parte se va a posar en el fondo del cubo. Tened cuidado con el tipo de agua que utilicéis, ya que la areca es muy sensible al exceso de sales. En el próximo vídeo veremos otros temas de la areca, como su reproducción, el abono a utilizar y sus problemas frecuentes. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones.